Hoy me gustaría cerrar la semana con un nuevo capítulo de opinión, en este caso centrándome en cómo el formato podcast fomenta el hecho de profundizar, el hecho de hacer una escucha activa, de valorar nuestro tiempo. Dejadme que ponga la intro y me explique. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Aquí comienza una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario en el que comparto todo lo que me apasiona y me rodea del mundo del podcasting. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida desde los micrófonos de EOB Productora. Capítulo 1369 en este 8 de mayo del 2026. Y como casi todos los viernes quiero ofreceros un nuevo episodio de opinión para que durante el fin de semana podáis pensar y, si lo veis conveniente, dejar vuestros comentarios, ya sea a favor o en contra de lo que quiero transmitiros, si soy capaz de hacerlo. Veréis, en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años me he encontrado con situaciones en mi día a día, ya sea con amigos, con familiares, con vecinos o incluso con mis hijas, en las que he debatido, he discutido o he rebatido algunas opiniones, algunos hechos o algunos aspectos que yo he considerado quizás a lo mejor no negativos, pero sí con ciertos matices que no eran del todo ciertos, ¿no? O que estaban incompletos, en fin, creo que ya sabéis un poco por dónde voy. Y lo he hecho en gran parte, en gran medida, con información que no solamente había escuchado en algunos podcasts, de los que escucho, sino que además esos podcasts me han motivado, me han ayudado a profundizar en algunos temas para aprender, para saber más sobre ellos o para ser una persona más crítica en algún tema que en los que no estaba de acuerdo, ¿no? De esos que me estaban contando, que decía, un momento, eso yo creo que no es así, voy a informarme un poquito más o voy a buscar otra fuente, ¿no? Seguro que vosotros y vosotras, al igual que me ha pasado a mí, habéis caído en las redes sociales o en las redes directamente o en las garras, en las trampas de algún titular clickbait, en algún tipo de contenido que no estaba del todo claro, ¿no? O que no era del todo cierto, o que te contaban medias verdades, ya sea porque han sabido manipularos o bien porque lo que os contaban no era, digamos, toda la información al completo y no os daban toda la información necesaria para que vosotros y vosotras os formaseis una base sólida respecto al tema que fuera. Aquí podríamos poner 1000 ejemplos. En los últimos años hemos visto cómo el periodismo, por ejemplo, ha ido transformándose. Al principio eran titulares sensacionalistas para llamar la atención, de esto os hablo hace décadas. Luego con los famosos clickbaits para ganar clics y ganar visitas en sus webs. Porque claro, manipular con un titular sensacionalista en un periódico sí lo puedes hacer, pero con el formato digital tenías que hacer que entraran en tu propia página web y para eso necesitabas esos clickbait, ¿no? Esos ganchos con titulares. Y ahora incluso los medios más tradicionales, los periódicos, los medios de información, los medios de comunicación, perdón, incluso intentan competir con la viralidad de algunos creadores de contenido de las redes sociales en las que nos podemos encontrar cientos o miles de ejemplos de bulos y manipulaciones en las que también caen los propios medios de comunicación. Y si a todo esto encima le sumamos la llegada de la inteligencia artificial que es capaz de generar cualquier tipo de contenido, ya sea en imagen, en vídeo o en sonido, todo lo que se le pida es prácticamente ya es irreconocible. Hay que saber un poco, estar un poco al tanto de saber, un momento, ¿esto es inteligencia artificial o no? Pero yo entiendo que una persona que no haya visto tanto este tipo de contenidos o una persona mayor quizás no sepa distinguir lo que es real y lo que no. Aunque en realidad todo esto es fácil de solucionar, tanto lo de la inteligencia artificial como lo de los clickbaits, como lo de los titulares sensacionalistas. Solamente tienes que informarte. Claro, pero este hecho, el hecho de informarse, requiere un poco de tiempo, requiere algo de esfuerzo por nuestra parte y ahí es donde yo creo que está el verdadero problema. Lo queremos todo muy rápido, lo queremos todo ya, lo queremos todo servido, lo queremos que nos lo den y no queremos tener que esforzarnos en consultar más fuentes, es más, no queremos ni consultar la fuente.
O sea, ya nos vale un titular, un corte de vídeo de 1 minuto, bueno, 1 minuto, ¿qué digo 1 minuto? Segundos, ni siquiera 1 minuto, o un mensaje que nos reenvíe alguien, una fuente de confianza, de nuestra confianza, no de la confianza general, no hace falta que sea un medio oficial, sino alguien en el que nosotros confiemos, porque durante tiempo atrás nos ha ido convenciendo y creemos que esa persona o ese ente es alguien de autoridad, ¿no? Y ojo que esto me daría para un debate largo en el que estaría encantado de participar en otro podcast, pero en este caso aquí es un proyecto diario de apenas unos minutos y ya me estoy enrollando solamente para presentar el tema de hoy. Y además es un metapodcast, o sea que yo aquí no vengo a hablar ni de periodismo, ni de política, no, aquí yo vengo a hablar de podcasting, no de desinformación, ni de fake news, no. Por eso, lo que me gustaría poner el foco es en cómo el formato podcast es una gran baza a la hora de fomentar el pensamiento crítico, la escucha activa y el mero hecho de querer profundizar en un tema que además nosotros elegimos, no dejando que sea una plataforma o un algoritmo quien decida lo que vamos a consumir, sino que somos nosotros quienes vamos a buscar ese contenido y a elegir lo que queremos escuchar, cuando lo queremos escuchar y cómo lo queremos escuchar. Aunque todo hay que decirlo, ojo, que el podcasting no es algo, o el podcast no es un medio perfecto, y dentro de este nicho o dentro de este formato también hay ciertos peligros y ciertos riesgos. Ojo, no, esto no es perfecto, pero creo que sabéis entender por dónde voy. Veréis, el hecho de escuchar un podcast durante 10, 20, 30, 40 minutos implica una decisión consciente. O sea, a muchas personas, si les decimos, si les pedimos que consuman una serie de esa duración, de 10 minutos, bueno, 20 minutos, bien, bueno, 30 o 40 minutos, como no sea alguna serie que ellos o ellas hayan elegido, lo ven como una obligación y una pérdida de tiempo. Y ya empiezan a, bueno, si la tengo que ver, la veo, pero con el teléfono móvil en la mano por si me aburro. Y aquí ya nos hablo de tener que leer durante media hora, que a menos que sea un libro o una novela que le guste muchísimo a la persona que le pedimos que lea durante media hora, es casi una tortura para algunas personas. Vamos, es que esto, a menos que ya digo, que sea un libro que guste mucho y al que estés enganchado, normalmente, como no sea una persona habituada a leer, es que ni se les pasa por la cabeza. ¿30 minutos? Madre mía, eso es impensable. Sin embargo, por suerte, para cada vez más gente, escuchar un podcast de 30 minutos es algo que se hace, bueno, con cierta regularidad, ¿no? Porque podemos hacerlo mientras realizamos otras tareas, porque encaja en nuestro día a día, porque es un tema que nosotros elegimos, e incluso algunas personas lo hacemos con mucho gusto, aunque el podcast que vayamos a escuchar, si es uno de nuestros podcasts favoritos, dure 1, 2 o 3 horas u 8 horas. Cuando ocurre algo así, yo al menos, y creo que vosotros también, porque sois de los míos, celebramos, ¿no? Madre mía, 4 horas y encima han hecho un especial de, con esto tengo para una semana. Porque claro, sabemos que lo podemos disfrutar en pequeños tramos, que no tenemos que consumir 4 horas de golpe y además no tenemos que estar centrados o centradas al 100% escuchando ese podcast, sino que lo podemos compatibilizar con otras tareas, ¿no? Y lo más importante es que trata sobre un tema en el que nos queremos sumergir de lleno, acompañados de personas que sabemos o que nos gusta normalmente cómo tratan ese tema. Y aquí no hablo de un tema, porque están debatiendo sobre ciencia o sobre un libro o sobre... No, aunque sea un podcast de humor, ojo, aunque sea un podcast divertido, como lo decidimos nosotros, no es algo que emita una televisión, no es algo que un algoritmo nos haya puesto ahí, no es algo que alguien haya dicho, ahora toca escuchar esto, sino que somos nosotros quienes les damos al play, aunque sea algo de 4 horas, lo cogemos con gusto, porque es algo que nosotros hemos elegido. Por eso decía al inicio que esto era una decisión consciente, que es algo que nosotros elegimos, aunque sea consumo de un producto muy, muy largo en el tiempo. Por otro lado, un podcast tampoco suele competir con la atención instantánea que sí que requieren otro tipo de actividades de los últimos años. No suele ocurrir, al menos en la mayoría de los casos,
que un podcast nos saque de otro tipo de contenido que está llamando nuestra atención. Un podcast lo escuchamos cuando podemos hacerlo porque normalmente lo compatibilizamos haciendo otra tarea, ¿no? Sin embargo, al revés sí que ocurre. No sé si a vosotros os ha pasado que a lo mejor estáis escuchando algo interesante en un podcast y de repente os salta una notificación o veis un clip de redes sociales, os entra un mensaje, una llamada, un email, lo que sea, y paráis el podcast. Pero aquí, ojo, no quiero decir que prioricéis el podcast ante una llamada de urgencia. No, lógicamente, si alguien os llama, atended a esa llamada y luego ya retomáis el podcast. Pero en base a estas distracciones que os acabo de decir, cuando habéis salido, digamos, o habéis pausado el podcast y pasan unos minutos después de que otra tarea os haya requerido vuestra atención, después de terminar lo que sea que estabais haciendo, decís, un momento, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué he perdido este tiempo? ¿No? ¿Qué me ha sacado de esta escucha? Ah, sí, mira, estaba escuchando este podcast. Voy a volver a darle al play. Y al regresar ese contenido, a los pocos segundos, vuestra cabeza retoma el hilo de lo que os estaban contando y otra vez estáis dentro del podcast, ¿no? ¿Y esto ocurre con algún otro tipo de formato digital de estos rápidos? Normalmente no, porque no sabéis lo que estabais viendo la última vez que visitasteis una red social, a menos que alguien os haya atrapado y habéis consumido pues, un vídeo de YouTube largo, una serie, una película, un libro, un programa de televisión. Digamos que son todo formatos que tienen una duración, no voy a decir extendida, sino una duración mínima, que no es algo tan rápido, que tiene cierto hilo, ¿no? Que te quiere contar algo, no es algo de pum, pam, una notificación, una red social, algo que interrumpe todo el rato y se apelotona una cosa sobre otra, no. Aquí te están contando algo y si paras ese algo, luego cuando lo retomas, sabes un poco por dónde ibas y enseguida te vuelves a meter en ese mundo. Y ese algo que quieren contarte, los podcasts, las películas, las series, los libros, normalmente en formatos largos, permite que tengamos ese recuerdo en la cabeza y hagamos esa conexión porque al tener tiempo para ello, permite que el formato desarrolle matices, contradicciones y contexto, ¿no? O información, si es que no tiene más. Un titular, un vídeo vertical, un clickbait, tiene información, sí, está claro que es información, pero no tiene matices, no tiene contradicciones, no tiene contexto. Para tener matices, contradicciones o contexto tienes que ver o leer muchos titulares, muchos vídeos verticales o comerte muchos clickbait. Pero uno solo, dos solo, tres solo, no, porque no tiene tiempo. No, es algo corto, de corta duración, muy rápido, muy volátil. Y lo peor es que enseguida llega otro tipo de este contenido y va saltando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro y sin saber no profundiza, ¿no? Y para colmo, gracias al desarrollo de algunas de las aplicaciones de nuestros teléfonos en los últimos años, nos han enseñado, o mejor dicho, nos han domesticado a que ese tipo de contenido corto premia la reacción emocional inmediata. Si algo nos enfada, si algo nos divierte, si algo nos emociona, enseguida saltamos a otro contenido y nos emociona. Y ojo, que a mí también me pasa. Pero no es contenido profundo, no es algo que se quede en tu cabeza. Te emociona en ese momento, te enfada en ese momento y va premiando esas emociones, ¿no? Pero esto con los contenidos largos, más reposados, más profundos, no ocurre. Seguro que a vosotros os ha pasado que charlando con alguien habéis cambiado de opinión a mitad de la conversación, ¿no? Si es una conversación larga, pues os ha presentado un debate o una discusión, tampoco hay que llegar a las manos, ¿no? Pero bueno, creo que ya sabéis por dónde voy, una conversación con alguien con la que no estáis de acuerdo. Habéis entendido mejor los argumentos de esas personas, de las distintas partes de esa conversación o de ese debate. Pero eso mismo, con un titular o con un vídeo corto, no funciona igual. Tú estás de acuerdo, estás en contra, pero si quieres informarte a través de ese tipo de contenido, al final lo único que haces es repetir ese mensaje, pero no eres capaz de defenderlo, porque no has profundizado. Por muchos vídeos que veas o por muchos titulares que leas, a menos que te leas una noticia completa, a menos que te informes bien, no eres capaz de defenderlo en un debate o en una conversación larga. Sin embargo, conversando con alguien, profundizando con alguien, lo analizas, lo contrastas, bueno, en fin.
Sin embargo, con algo en lo que sí profundizamos, ya no hablo de un episodio de un podcast, sino de varios episodios o incluso de distintos podcasts, al escucharlos, al consumirlos y digerir su contenido, entendemos sus mensajes, entendemos lo que nos quieren contar, lo procesamos y somos capaces de pensar en lo que nos cuentan con más profundidad, porque al ser un formato más largo, como suele ocurrir, pues eso, con series, películas, libros, con algo que tiene cierta duración, nos dan más explicaciones, nos razonan las cosas, nos debaten y claro, esto nos ayuda a digerirlo mejor y a entender las cosas. Y ojo, que esto nos puede ayudar en muchos sentidos, ¿eh? No solamente con los que estemos a favor, podemos descubrir que estamos en contra con algún pensamiento de personas que hasta ahora, con las que hasta ahora coincidíamos, en alguna opinión, que lo que sea, o porque nos cae mejor, o al contrario, gente con la que pensábamos que nunca coincidiríamos en nada, en algún tema o lo que sea, y acabas escuchándola durante largo tiempo y admites que, bueno, que tienes razón en algo, por muy mal que te caiga, por muy en contra que estés en otro tema, ¿no? Porque, y esto creo que es muy, 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 muy necesario en la época en la que vivimos, el hecho de escuchar a algunas personas durante un mínimo de tiempo genera empatía con esas personas, incluso con gente que piensa distinto. Ojo, que esto a día de hoy parece impensable, pero yo creo que esto es positivo, el hecho de debatir, de poder expresar opiniones, siempre y cuando sean respetuosas y no fomenten ningún tipo de discriminación, odio, polémica, que esto por desgracia ya incluso está presente en muchos podcasts. Todo esto de debatir, de escuchar al otro, de escuchar a las personas que piensan distinto, en mi opinión es muy sano. Pero, ¿por qué creéis que han comenzado a expandirse estos podcasts más polémicos que fomentan esa misma crispación, ¿no? Esa viralidad? ¿Esto os suena de algo? Porque esto mismo es lo que pasaba hace años en las redes sociales y es lo que ocurre ahora en los podcasts. Y precisamente ocurre ahora en los podcasts porque lo que quieren es saltar gracias a los podcasts a otros formatos, como precisamente esas redes sociales, ¿no? Redes que están llenas de algoritmos que precisamente refuerzan estos sesgos, refuerzan estas declaraciones polémicas, que quieren que se hablen del tema que ellos proponen, quieren llamar la atención, quieren hacer ruido, porque quieren ganar espacio en otros medios, no solamente en las redes sociales, sino además aparecer en esos titulares, en esos clickbait, y no para desarrollar sus ideas precisamente, no, lo que quieren precisamente es hacer ruido para llamar la atención, pero no para desarrollar sus ideas, no para aparecer en el cuerpo de la noticia, sino en el titular, en la foto, en el algoritmo. No quieren debatir. De hecho, conocemos algún caso de políticos que no se han presentado a debates, que yo creo que debería ser obligatorio, pero no me quiero meter ahí. Sin embargo, los podcasts clásicos de toda la vida, los que no buscan esa viralidad, los podcasts que profundizan en un contenido, te empujan a que busques más información fuera de esos podcasts. Te llenan de recomendaciones, te empujan a buscar referencias, libros, artículos, autores, incluso, y esto es algo que me encanta cuando ocurre, y seguro que a vosotros también, a que escuches otros podcasts, te recomiendan otro contenido. ¿Vosotros os habéis parado a pensar en algún creador de contenido de vídeo vertical o en algún político que recomiende a otro político, que esté a favor de otro político, o que un creador, ojo, que no sea ningún tipo de colaboración entre esos creadores? Normalmente cuando se aparecen dos similares es porque hay algún tipo de acuerdo, negocio detrás, porque hacen sinergias entre ellos. Pero eso en los podcasts no es así, o al menos no suele ser habitual que haya ese tipo de colaboraciones. Las hay, pero muchísimas veces salen de manera natural. Y esto no lo hago por defenderme a mí porque yo recomiendo otros podcasts cada lunes en los lunes podcasteros. No, lo digo con conocimiento de causa porque lo llevo viviendo, pues estamos en 2026, 17 años. Los primeros podcasts que yo escuché en 2009 ya se recomendaban unos a otros. Por mucho que estuvieran en contra o que no les importaba compartir oyentes, porque eso fomentaba la escucha de podcast, ¿no? Al inicio os decía que me he encontrado en multitud de ocasiones intentando debatir o conversar con otras personas sobre algún tema que yo conocía o que incluso dominaba hasta cierto punto, gracias a que lo había escuchado en muchos de los podcasts que yo consumo cada semana
y que esos podcasts me habían ayudado a profundizar en dicho asunto o me habían descubierto algún tema. Y oye, da gusto cuando coincides con alguien, cuando te encuentras con alguien que te sigue el ritmo, ¿no? Y que puedes conversar, debatir o incluso discutir con argumentos, ambas personas, pues oye, cada una tiene una opinión, pero esto por desgracia cada vez ocurre menos. Y ahí es donde yo creo que está el verdadero problema. No quiero decir que el podcasting ahora sea el santo grial y que venga a salvar a la humanidad, no. Ni tampoco quiero echarle la culpa de todo a esos titulares, a esos clickbaits o a esos vídeos de 30 segundos. El problema es que ese tipo de consumo rápido ya no nos deja escuchar a alguien más allá de media hora sin que tengamos que consumir otro tipo de contenido, sin que tengamos que prestar atención a nuestro teléfono móvil, sin mirar una pantalla, ¿no? Y ahí sí que, gracias a los podcasts, al menos yo puedo decir orgulloso que he sido capaz de estar varias horas consumiendo contenido, escuchando a otras personas, sin distraerme, gracias a este formato que tanto me gusta. Y seguro que vosotros, si os paráis a pensar, pues sí, pues mira, yo he sido capaz de irme a correr, de fregar los platos, de limpiar la casa, de, no sé, miles de ejemplos, de conducir, y lo he hecho disfrutando mientras escuchaba a otras personas. Y por eso yo creo que a mí es el formato que me ha ganado en los últimos años, por no decir décadas, este formato que tanto me gusta, que tanto me ha dado y del que tanto me gusta hablar cada día a este lado del micrófono, me ha ganado. Porque aunque yo no participe en dichas conversaciones, sí que estoy presente disfrutando de dichas conversaciones, disfrutando de dicho contenido, escuchando historias, escuchando opiniones, escuchando debates, escuchando contenido en profundidad, totalmente alejado, pues eso, de los clickbait, de los titulares y del contenido viral. Por eso yo creo que tampoco me gustan tanto las redes sociales, sobre todo últimamente. Pero bueno, como cada viernes os dejo deberes para el fin de semana y me gustaría leer vuestras opiniones al respecto de esta reflexión que os he soltado hoy y para ello pues tenéis la caja de comentarios de la plataforma que sea donde me estéis escuchando y, como no, el canal de Telegram del podcast, donde, por cierto, mañana sábado por la mañana, publicaré la encuesta de cada semana para conocer qué episodios os han gustado más de estos últimos 5 y que de esa manera me podáis ayudar semana a semana para que yo pueda seguir impulsando el podcasting día a día desde este lado del micrófono. No me quiero despedir sin desearos un gran fin de semana lleno de podcasts y que los disfrutéis tanto más de lo que lo voy a hacer yo, porque yo seguro que voy a escuchar podcast durante este sábado y este domingo. Nos vemos el lunes con más y mejor podcasting. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.